Yo soy Pedro León, voy a hablarles de los temas relacionados con el trabajo que se envió por la plataforma, y para ello me voy a guiar por una presentación que elaboré y que se la voy a anexar también en la plataforma para que usted la tenga. No es un requisito, pero vamos a hablar primero del litisconsorcio y vamos a definir qué es un litisconsorcio. El litisconsorcio viene a ser la situación jurídica en la cual en un determinado litigio aparecen varios sujetos, bien como demandantes o como demandados. Tradicionalmente, una demanda se entiende que es una persona demandante con una persona demandada. El litisconsorcio ocurre precisamente cuando alguna de esas dos figuras hay más de una persona. El sustento legal del litisconsorcio está contenido en el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 146, cuyo espíritu es recogido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en los artículos 49 y subsiguientes, y con lo cual esa Ley Procesal del Trabajo del 2002 arroja una claridad respecto a si en el tema laboral el litisconsorcio es permitido o no, porque antes existía una discrepancia entre la opinión del Tribunal Supremo de Justicia y la opinión de la Sala de Casación Social respecto a la viabilidad o no de este procedimiento en los casos laborales. Hoy no hay duda, porque ya la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en sus artículos 49 y subsiguientes lo contempla. ¿Qué dice la ley procesal? Voy a leer la ley. Dice: dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso judicial del trabajo en forma conjunta, sea de manera activa o pasiva. Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de litisconsorcio vamos a tener una especie de clasificación, y vamos a ver que hay litisconsorcio activo, litisconsorcio pasivo y otros tipos, de los cuales importantísimo es el litisconsorcio necesario. ¿En qué casos procede el litisconsorcio en el tema laboral? Bueno, cuando las pretensiones sean conexas, por su causa o por su objeto. Cuando la sentencia a dictar con respecto a una de ellas pudiera afectar a otra, y ahorita vamos a ver, cuando veamos la discriminación, ejemplos de eso. Cuando los actos de cada uno de los litigantes no favorecerán ni perjudicarán la situación procesal de los restantes, sin que por ello se afecte la unidad del proceso. En consecuencia, varios trabajadores podrán demandar sus derechos y prestaciones de manera conjunta. En un mismo nivel, etc. Cuando hablamos de la clasificación del litisconsorcio o los tipos de litisconsorcio que podemos encontrar en el tema laboral, vamos a encontrar el litisconsorcio activo, que es cuando varios actores litigan frente a un solo demandado. Es decir, es el caso de que varios trabajadores de manera conjunta demandan, por ejemplo, el pago de las prestaciones sociales al patrono para el cual prestan servicio. Ahí se da el litisconsorcio activo, porque hay una multiplicidad de trabajadores que reclaman, en este caso que estamos poniendo como ejemplo, las prestaciones sociales a su empleador. Pero también tenemos un litisconsorcio pasivo, que es aquel en que un solo actor se dirige contra varios demandados. Y esto sucede generalmente en los casos de inherencia y conexidad, que, como sabemos, la inherencia y conexidad establece la responsabilidad solidaria del patrono contratante, es decir, del patrono que recibe el servicio que le presta el tercero, y que, por efectos de la ley, en algunos casos existe inherencia y conexidad. En ese caso, el trabajador puede demandar directamente a su patrono, es decir, a la empresa para la cual él trabaja, pero solidariamente va a demandar también a la empresa que recibe los servicios que él presta. Y entonces ahí se da el litisconsorcio pasivo, un solo trabajador demandando a dos o más empresas. Pero también tenemos el litisconsorcio mixto, que es precisamente cuando se dan varios trabajadores demandando a varias compañías. Es una combinación de los dos primeros. Tenemos un grupo de trabajadores que demandan, por el mismo hecho de la inherencia y la conexidad, a dos patronos: al patrono para el cual prestan servicio y al patrono que recibe los servicios que esa empresa presta a través de ellos. Luego hay otras clasificaciones, como son, por ejemplo, el litisconsorcio originario,
que es aquel que se produce cuando hay multiplicidad de actores desde el comienzo de la litis. Pero también existe el litisconsorcio sucesivo, que es aquel que ocurre cuando en el transcurso del proceso nacen nuevos actores. Un ejemplo de ello sería un trabajador que está demandando el cobro de prestaciones sociales y fallece, y entonces quedan sus herederos, que pueden ser 3 o 4, que van a ser parte del proceso a partir del momento en que se convierten en herederos de esas prestaciones del trabajador. Entonces estamos ahí en presencia de el litisconsorcio sucesivo. Hay el litisconsorcio facultativo, que es aquel que se produce por voluntad de las partes, es decir, van varios trabajadores a demandar beneficios. Esas acciones son conexas, bien sea por el título o por el objeto, y entonces ellos piden la acumulación de esas causas, y entonces corren como un solo proceso. Hay el litisconsorcio necesario, que es aquel caso en el cual, por efectos de la ley, es necesario que se cree ese litisconsorcio, porque no pudiera tomarse una decisión el juez sin el concurso de ese litisconsorcio, o llamando al juicio a aquellas personas que deberían estar allí. Un caso de eso podría ser una señora, esposa de un trabajador, que quiere demandar a la compañía para que le garantice el pago a ella de prestaciones sociales del trabajador. Esa demanda sería inoficiosa a menos que se llame al juicio al trabajador mismo, es decir, el trabajador tiene que venir y ser demandado el trabajador. Entonces ahí se establece el litisconsorcio necesario. Es necesario que el trabajador venga al caso. Si el trabajador no viene, sencillamente no hay caso, porque no se puede demandar la señora a la empresa para que le pague esas prestaciones. Y el litisconsorcio cuasi necesario es una derivación del anterior, en el cual puede ocurrir que ese actor necesario no necesariamente tenga que venir a concurrir al proceso, y sucede, por ejemplo, en los casos de inherencia y conexidad. El trabajador tiene la opción de demandar a su patrono o demandar al que recibe el servicio, o demandarlo a los dos, pero no está para efectos del caso que demande a uno o a otro, es decir, es cuasi necesario. Muchas veces ocurre que se demanda a uno y por tercería se llama al otro, pero eso es otro tema. Ahora, ¿cuáles son los efectos del litisconsorcio? ¿Qué pasa cuando van todas estas personas juntas a reclamar sus pretensiones? Bueno, hay ciertos actos que ponen fin al proceso cuando los realiza uno de los litigantes, no producen efectos en los otros. Por ejemplo, es el caso del allanamiento o del desistimiento. Si una persona desiste, eso no quiere decir que todos desisten, sino que el proceso para que los que no desistieron continúa. Los recursos que sean aportados por uno de ellos benefician o aprovechan o perjudican a los demás. Es decir, si yo aporto una prueba, uno de los litisconsortes aporta una prueba, esa prueba vale para todos aquellos a los que les aplique. Las defensas opuestas por uno favorecen a todos, y el impulso del procedimiento por uno de ellos favorece a todos. O sea que es un solo proceso, y si uno lo impulsa, está impulsando el de todos. Y la sentencia debe ser igual para todos dentro de los establecimientos, por supuesto, de la ley. Ahora, el litisconsorcio facultativo tiene también unas consecuencias. El proceso puede concluir para uno de los litisconsortes, o sea, porque, por ejemplo, en un tema laboral de cobro de prestaciones sociales, uno de los litisconsortes celebre una transacción o desista del derecho que está reclamando, pero lógicamente continúa para los otros. O sea, no obsta el litisconsorcio para que una persona de las que están litigando o que están en el litisconsorcio pueda llegar a un acuerdo con la compañía para solventar su problema, corriendo los demás como
normalmente lo hacen. Ya dijimos que los recursos interpuestos por uno de los litisconsortes, en este caso del facultativo, no benefician a los restantes. Y la oposición de sección y defensa es personal, o sea, cada acto de defensa lo va a beneficiar a él solamente, y las sentencias pueden ser una sentencia para cada uno de ellos. Vamos a ver ahora otro tema interesantísimo, que es el tema de la recusación y la inhibición del juez. En el tema laboral, como en todos los temas judiciales, existen dos figuras que son la recusación y la inhibición del juez, y puede ser del juez, del conjunto de jueces o de cualquiera de los funcionarios que están interviniendo en el proceso, pero aquí vamos a hablar solamente del juez. La recusación y la inhibición son dos figuras que tienen al final la misma consecuencia, pero que conceptualmente son distintas. Cuando hablamos de recusación, estamos hablando de una facultad que la ley le otorga a las partes en juicio para reclamar que un juez, en unas determinadas circunstancias que ya vamos a ver, se aparte del conocimiento de ese caso o de ese asunto por considerar que tiene algunos intereses en el mismo o que lo ha prejuzgado. Es decir, que la recusación se trata de una facultad que la ejercen las partes, a diferencia de la inhibición, que es una obligación que la ley le impone al juez de igualmente apartarse del proceso cuando considere que tiene interés en el mismo o que lo ha prejuzgado. Vamos a ver cuáles son las causas que justifican, desde el punto de vista de la ley, la inhibición y la recusación del juez. En primer lugar, tenemos el parentesco. Y hablamos del parentesco por consanguinidad o por afinidad. Cuando hablamos del parentesco por consanguinidad, debemos ver que cuando el juez tenga relación consanguínea con alguna de las partes o con sus apoderados en cualquier grado, en línea recta y en la colateral hasta el cuarto grado, y de afinidad hasta el segundo grado, ahí procede la inhibición. También procede la inhibición cuando el juez es el cónyuge de alguna de las partes. Cuando el juez o su cónyuge o alguno de sus familiares o de sus consanguíneos o afines, dentro de los grados indicados anteriormente, tiene interés directo en el pleito. Vamos a ir poniendo ejemplos. ¿Cómo sería, por ejemplo, este caso? Resulta ser que el gerente general de la compañía que está siendo demandada es la esposa del juez o es la hija del juez. Entonces, en ese caso, el juez tiene que inhibirse o someterse a un proceso de inhabilitación, de recusación, perdón. También, cuando el juez se ha reunido con una de las partes y le ha dado recomendaciones o está prestando su patrocinio para que esa parte lleve el juicio de determinada manera, entonces en ese caso el juez está interviniendo en el pleito de manera directa y por lo tanto en ese caso se somete a un proceso de recusación. También sucede cuando el juez tiene una sociedad de intereses o amistad íntima con alguno de los litigantes. Imagínense ustedes que estamos en presencia de un juez que está atendiendo un caso del amigo de él, donde él va todos los domingos a comer parrilla. O sea, no hay una libertad judicial que permita al juez tomar una decisión correcta, porque siempre estaría allí con un interés particular. También sucede estos casos cuando el juez ha manifestado su opinión sobre el fondo del pleito, sobre lo principal, y sobre las incidencias que están pendientes, como para advertir a esa parte cómo va el juicio. No se olviden que la decisión del juez debe ser al final, no en el interín. Entonces, en ese caso,